Bueno, mis hermanos, vamos a entrar en el estudio de la palabra del Señor. Hay un hermoso pasaje que vamos en esta mañana a estudiar. Y la invitación, hermanos, es a que ustedes también allí en casita participen de la palabra del Señor. Bueno, esta semana estamos siguiendo un estudio que lo hemos compartido con ustedes, que son los pasajes escatológicos. Y estamos estudiando San Mateo 26. Así que, hermano, esto es un tema que vamos a ir profundizando con la ayuda del Señor. Y qué bueno, hermano, que usted envíe sus preguntas. Si algún hermano de los que se conectan quieren enviar sus preguntas, hermano, envíela a los comentarios para poder nosotros responderle a su inquietud y bueno, y que podamos todos sacar el mejor provecho al estudio de la palabra del Señor. Vamos a ir entonces, hermano, a las Escrituras. Y vamos a ubicarnos en San Mateo 24. San Mateo 24. Vamos a seguir la lectura del verso 30 y vamos a entrar en el tema de esta mañana. Dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Bueno, hermanos, como ayer estábamos hablando de la venida del Señor por su iglesia, que fue la primera parte que estuvimos explicando, es muy importante, hermanos, entender esas dos fases de la venida del Señor. Primero por su iglesia, y hablábamos del levantamiento de la iglesia, los que estén vivos, que seremos transformados, si el Señor así lo permite, estar vivos en su venida por la iglesia, y los que serán resucitados, que recibiremos un cuerpo glorioso. Bueno, estuvimos hablando un poco de ello. Eso tiene que ver con la primera fase de la segunda venida del Señor Jesucristo, primero por su iglesia, luego, después de la gran tribulación, que es un tema que lo hemos explicado, la segunda venida visible del Señor. En esa segunda venida hay algunos elementos importantes que vamos a analizar. Ya hablamos del levantamiento de la iglesia, ahora vamos a hablar de la segunda venida visible del Señor. Nosotros estamos convencidos de que la segunda venida visible del Señor Jesucristo será después de la gran tribulación y no antes de la gran tribulación, en razón de algunos pasajes que encontramos en la Biblia que nos dan luz acerca de ese levantamiento de la iglesia que será en tiempos de dificultad para Israel. Por eso, cuando hablamos en el verso 29 de que el sol, la luna y las estrellas serán opacadas, tiene que ver con el momento de penumbra que estará viviendo el pueblo de Israel en la venida del Señor. Vamos a analizar entonces este verso 30 y vamos a ir estudiando este hermoso pasaje, que será de grande bendición, hermanos, si nosotros sacamos el mejor provecho. Así que es importante, hermanos, que a medida que vayamos estudiando estos pasajes, pues si hay preguntas, hermano, usted nos las puede compartir y con mucho gusto estaremos tratando de resolver esas inquietudes que seguramente estarán allí en cada uno de ustedes. Dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Ya estuvimos hablando de ello. Segundo, dice: entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Bueno, este lamento del que habla la Biblia es por el conocimiento de la palabra. Durante muchos años se ha predicado a Jesucristo. Muchos se han rehusado a creerle. Muchos se han rehusado a aceptar que el Señor vendrá, que ha resucitado. Pero ese día es un día fundamental para todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo, porque esperamos ese día. Para nosotros, la venida del Señor Jesucristo es el acontecimiento más importante que estamos esperando en este tiempo. Así que todas las naciones que fueron testigas, que escucharon la palabra, que escucharon el mensaje, que escucharon la evangelización, pues van a reconocer que ese mensaje es un mensaje que traía el Señor y que lo dejó a la iglesia para que lo anunciáramos. Así que ese lamento tiene que ver con la aceptación de una realidad, del reconocimiento del Señor como el Salvador, como el Mesías, como el Rey que gobernará sobre la tierra. Bueno, hay una gran
situación que se presentará en las tribus, ¿cierto? Es más, el mismo Juan, en el libro de Apocalipsis, vamos a ubicarlo rápidamente, vamos a mirar aquí también, Apocalipsis 1:7, dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Así que, hermanos, es cierto que hoy muchas personas se rehúsan a creer al evangelio. Muchas personas piensan que el evangelio es un mensaje de los pastores, que es un negocio de los pastores. Pero yo te digo, estimado amigo y hermano, la venida del Señor se cumplirá. Así como las señales del fin las hemos visto y hemos sido testigos de estas señales del fin, pues tenemos que decir que la venida del Señor Jesucristo será uno de los acontecimientos, si no es el acontecimiento más importante, pudiéramos decir que está dentro de los más importantes de la historia de la humanidad. Porque sabemos que la venida del Señor Jesucristo a la tierra fue algo tan trascendental que cambió la historia. Porque si el Señor Jesucristo no se hubiera manifestado, la historia de la humanidad no hubiera sido la que es hoy, sino que la historia fue partida a partir de la venida del Señor Jesucristo en su primera venida, y en su segunda venida viene a llevar la iglesia, y luego aparecerá con todos los santos, de lo que vamos a hablar ahora en un poquito más de detalle. Así que el lamento de las naciones es debido a ¿qué? O sea, ese lamento tiene una razón. Todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Esa lamentación es por no haber creído, por no haber aceptado. Yo pregunto, ¿qué sentirán aquellas personas de las cuales les hablamos del evangelio y se quedarán en la gran tribulación y vivirán después de la gran tribulación para presenciar la venida del Señor? Será un dolor el que la persona diga: oiga, yo no creía el evangelio y todo esto era verdad, todas estas cosas se cumplieron. Así que para nosotros la esperanza está en Cristo. Nosotros tenemos esa esperanza en Cristo, y por eso en esta mañana estamos predicando la palabra, compartiendo esta enseñanza, diciéndole a la gente que esta profecía, esta escatología, estos hechos futuros se van a cumplir así como se cumplieron todos los demás pasajes de San Mateo 24, todos esos textos acerca de la destrucción de Jerusalén, acerca de las guerras, de los falsos cristos, de los falsos profetas. O sea que esta escritura tiene un peso en la historia de la humanidad. Tiene un peso gigante, porque la historia de la humanidad ha estado ya ahí plasmada y se ha venido cumpliendo a la luz de la palabra. Se ha cumplido todo lo que está escrito. Así que las naciones lamentarán no haber aceptado a Jesús como Salvador. Existen muchas deidades en la tierra, muchas, así como Pablo cuando llegó a la ciudad de Éfeso y encontró muchos templos y le dijo a la ciudad de Atenas. Y estando en la ciudad de Atenas, le dijo a los atenienses: yo observo que ustedes son muy religiosos, tienen muchos dioses, pero les voy a decir, el Dios que hizo los cielos y la tierra no habita en templos hechos de manos de hombres. O sea que el día que el Señor venga también se cumplirá, ese lamento se cumplirá en lo que dice el profeta Isaías, que los hombres sacarán a las calles sus ídolos, ¿sí? Esas imágenes que fueron de tropiezo, el dinero, dice que lo echarán en las calles, porque la gente va a darse cuenta que le fue de tropiezo para la salvación. Así que todo esto, hermano, va a acontecer, y es importante que nosotros tengamos allí en mente de que la gente reconocerá que Jesucristo es el Señor. Toda lengua confesará. Eso es otro texto que también es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque, hermano, muchas personas les da temor aceptar a Jesús. No, pero ¿cómo vamos a aceptar? Mire lo que dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 14. Romanos 14. Bueno, mi estimado hermano, le voy a ubicar aquí rápidamente la palabra para que usted la pueda leer y esté muy conectadito. Dice así: porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Bueno, ¿en qué momento toda rodilla se doblará y toda lengua confesará? En la venida del Señor. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor.
Así que, mi hermano, nosotros estamos convencidos que ese lamento es para los que se quedaron de la venida del Señor, para los que vivieron la gran tribulación. Van a reconocer, pero va a ser demasiado tarde. Entonces, hay dos maneras de reconocer a Jesús. Una, reconociéndolo en vida, aceptando que Él es nuestro Salvador, buscando el perdón de nuestros pecados. O segunda, en la condenación, en la venida del Señor Jesucristo, en la muerte. ¿Ya para qué, hermano? Ya ahí será demasiado tarde. Entonces nosotros hemos decidido aceptar a Cristo ahora. Yo le invito a los amigos a que acepten a Jesús ahora que están vivos. Porque es ahora donde se puede aceptar a Jesús para salvación, para vida eterna. Así que, hermano, necesitamos seguir predicando la palabra, seguir anunciando este evangelio, porque nosotros hemos creído que Jesucristo es el Señor y lo confesamos, y por eso aceptamos vivir bajo su señorío, bajo sus ordenanzas y esperar su venida, porque la anhelamos la venida del Señor Jesucristo. Hermano, ¿usted cree que nosotros queremos estar aquí en la tierra, seguir viviendo en la tierra, sabiendo que cada día está de mal en peor la situación? La Biblia dice en San Mateo también acerca de todas estas cosas, hermano. Entonces llegará el tiempo en que la gente no va a decir, hermano, no va a haber manera de vivir de una manera tranquila en la tierra, no existirá una forma. Por eso es que es tan importante esperar la segunda venida del Señor. Así que todas las naciones, volviendo a Mateo, vamos a ubicar allí Mateo, volviendo a Mateo 24:30, nos dice el texto así: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y lamentarán todas las tribus de la tierra, todas, y verán al Hijo del Hombre, y verán al Hijo del Hombre. Por eso es que yo les decía a los hermanos, es muy diferente decir ver al Hijo del Hombre y ver a Dios, porque el Hijo del Hombre es la manifestación de Dios. Amén. Cuando Moisés estuvo en el desierto, vio una zarza. Manoa vio el ángel de Jehová, pero ellos no vieron a Dios, porque primera San Juan 1 dice, nadie vio a Dios jamás. O sea que, ¿qué vieron los del Antiguo Testamento? Lo que vieron fue teofanías, manifestaciones de Dios. Gloria al Señor. Así que es importante decir, ¿qué verá la gente? ¿Verán a Dios? No, verán la manifestación de Dios, que se llama el Hijo del Hombre, se llama Jesucristo. Es la manifestación de Dios en carne. Así que eso verá la gente, verá un velo glorificado. Pero los únicos que verán a Dios serán aquellos que se guardaron en santidad. Amén. Los que se guardaron y se reservaron para Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Así que esta visión que tendrá la gente será del velo. Amén. Recuerden que cuando Jesús subió al monte, cuando el Señor subió al monte con sus discípulos, ellos vieron dos aspectos de Jesús. Yo no sé si usted recuerda ese pasaje. Vamos a mirarlo, hermano, porque a mí me gusta que la gente entienda muy bien la palabra y podamos comprender. Cuando ellos subieron al monte, dice la Biblia que el Señor se transfiguró. Vamos a mirar ese pasaje que nos va a ayudar. Nos va a ayudar a dar luz. San Mateo 17. Vamos a ubicarnos rápidamente para ver los dos aspectos del Señor. San Mateo 17. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan su hermano y lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró. O sea, el aspecto del Señor se hizo otro, en otras palabras, y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. O sea que los apóstoles vieron un segundo aspecto de Jesús. Ellos conocían a uno que tenía un rostro humano, uno que tenía un aspecto natural como cualquier otra persona, pero ellos ese día en el monte reconocieron que en Jesús había otra identidad que ellos no conocían. La identidad que ellos desconocían era la del Dios vivo ahí. Por eso es que dice Efesios, Dios estaba en Cristo.
porque Cristo es el tabernáculo de Dios con los hombres. Apocalipsis lo dice. Cuando yo les di el estudio del Apocalipsis, les dije: Apocalipsis capítulo 20 enseña del tabernáculo de Dios con los hombres, y Dios mismo, dice el texto, habitará con ellos. Así que lo que vieron los discípulos en el Monte de los Olivos, se dieron cuenta que en Jesús había otra naturaleza. Había una naturaleza escondida que ellos no conocían. Y es más, cuando los discípulos estuvieron con Jesús mientras Él estuvo en la tierra, ellos no conocían, porque el velo estaba puesto y su entendimiento estaba oculto, pero el Señor les abrió el entendimiento. ¿Cuándo? Cuando resucitó. Léalo y se dará cuenta. Entonces, cuando dice en San Lucas 24, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura, era porque estaba cerrado. Cuando tú abres algo es porque está cerrado. Así que los discípulos no llegaron a conocer a Jesús, quién era Jesús, hasta que el Espíritu Santo posó sobre ellos y les dio el entendimiento para comprender las cosas. Así que la gente verá la manifestación de Cristo, que se llama el Hijo del Hombre. Amén. Así que dice: viniendo en las nubes, el Hijo del Hombre. Gloria al Señor. Volvamos a Mateo 24 y dice: y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. Y verán al Hijo del Hombre. Eso es una realidad. Al Cristo que predicamos, al Cristo que anunciamos, ese la gente lo verá. Vendrá sobre las nubes del cielo. Amén. Este es un acontecimiento trascendente, hermano. Porque yo le pregunto: ¿qué ser humano se puede subir a las nubes sin necesidad de un avión? ¿Ah? Hermano, eso será un acontecimiento que la gente verá al Señor venir desde el cielo sobre las nubes. Y no vendrá solo, es que eso es lo interesante también. La gente no solamente verá a Jesús, sino que verá a las millares de decenas de ángeles y de los santos que vendrán con el Señor. Por eso, hermano, cuando hablamos de la venida del Señor visible, ahí hay acontecimientos importantes. Porque, hermano, este pasaje que estamos estudiando acá, San Mateo 24 y la venida del Señor visible a la tierra, es un texto que debemos compararlo con otro pasaje de los libros proféticos del libro de Zacarías. Vamos a mirar Zacarías capítulo 12 y vamos a mirar aquí algo muy interesante de las Escrituras. Mire lo que dice el mensaje de la palabra del Señor. Vamos a mirar aquí en Zacarías unos hermosos versículos que nos van a ayudar a comprender. Gloria al Señor. Zacarías, desde el verso 10, vamos a mirar aquí al verso 14. Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre la casa y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia. Acuérdese que la gracia del Señor estaba sobre los gentiles, pero allí en su venida, porque aquí está hablando de la venida del Señor, será en su venida espíritu de gracia sobre la casa de Israel. Y mirarán a mí. ¿A quién van a mirar? Al que traspasaron, dice. Y mirarán a mí a quien traspasaron. Está hablando Jehová. Y lo van a ver allí. Van a ver su manifestación. Y llorarán como se llora por el hijo unigénito, como quien se aflige por el primogénito, dice el texto. Así que es importante mirar esta palabra, hermano. Muy importante. Dice: y llorarán como se llora por unigénito, afligiéndose como el quien se aflige por el primogénito. O sea que es un tiempo de dolor, un tiempo de angustia. Dice el verso 11: en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto del Adadrimón en el valle de Megido, y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí. Bueno, y ahí se habla de una cantidad de sufrimientos, hermanos, sufrimientos que presenciará el Señor delante de todas las naciones. Así que es importante entender que esto que está por suceder en la tierra, hermano, va a trascender en la historia de la humanidad. Pero también en Zacarías capítulo 14
vamos a ver otros elementos de la venida del Señor que habla aquí la palabra del Señor. Vamos a hablar primero, para que vayamos entrando en el contexto, vamos a mirar primero lo que dice Mateo 24:31. Vamos a entrar aquí en un contexto para que lo entendamos. Dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. Esta no es la iglesia. Yo quiero que le quede claro a los que están estudiando conmigo la palabra en esta mañana. Estos escogidos no son la iglesia, porque esta venida no es el levantamiento de la iglesia, ya la hablamos. Este es el recibimiento o el recogimiento de los hijos de Israel. Dice, los escogidos de los cuatro vientos, de un extremo desde el cielo hasta el otro. Esto es el recogimiento, pero de Israel. Así que, hermano, aquí entrado ya en el tema, tenemos que decir que en la primera venida del Señor a la tierra hasta las nubes recogerá la iglesia. Nadie va a ver nada ese día. No van a ver ni que la gente volando, ni que la gente yéndose. Eso no lo va a ver nadie, porque será en un abrir y cerrar de ojos, será en el Espíritu. Solo la iglesia sabrá lo que pasó ese día. La gente quedará a la expectativa. Los que están apartados dirán, algo pasó y es la venida del Señor. Lo que pasa es que nadie verá nada ese día. Pero en la segunda venida, cuando el Señor se manifieste en el cielo, vendrá con la iglesia. Vendrá con la iglesia, hermano querido. Y vendrá con los ángeles a reunirse con la nación de Israel. Y a los que recogerá, lo que acabamos de leer, donde dice juntará a sus escogidos, se está hablando de Israel. Recuerda, hermano, que Apocalipsis, dentro de los 7 sellos, habla del sello a los 144,000, los escogidos. El apóstol Pablo en Romanos habla del remanente santo. Y de ese remanente yo creo que es importante entender. Ese remanente santo es el remanente que realmente se guardó para Dios. 144,000 escogidos de toda la tribu de Israel. En la venida del Señor Jesucristo, el Señor viene a rescatar a sus escogidos. La palabra escogido tiene un significado importante. Es algo que se clasifica de muchos. Si tú te inscribes, mire, hace algún tiempo un joven quiso entrar al IMPEC, un familiar de mi esposa, y él me contaba, decía, cuando él ingresó y entró a participar, eran 3,000 candidatos, oiga, un grupo grande, y él dijo, de esos 3,000 solamente 20 van a quedar clasificados, y vamos a competir por los 20 puestos, 3,000 guardas de seguridad, vamos a pelear por esos 20 cupos. Y empezaron las competencias e iban saliendo hasta que quedaban los 20. Entonces, de los hijos de Israel, en la venida visible del Señor, serán rescatados 144,000. A partir de esa base, se constituirá una nueva nación. Por eso es que la Biblia dice, y todo Israel será salvo como nación. Pero muchos israelitas morirán en incredulidad, como hasta el día de hoy. Muchos mueren en incredulidad. Pero allí habla del recogimiento ya no de la iglesia, sino el recogimiento del remanente santo del que habló Pablo. Y es importante, hermanos, al estudiar la palabra, que leamos Romanos capítulo 11, porque ahí encontramos luz sobre ese remanente. O sea que no todos los israelitas serán salvos, sino el remanente. El remanente. Léase usted Romanos 11. Y usted se da cuenta que lo que le estoy diciendo hace parte de este mensaje. Así que en la venida visible del Señor se levantará una nación santa, Israel, el Israel purificado, el Israel santificado, y a partir de esos 144,000 se constituirá un reino en la tierra, reino que no tendrá fin, reino prometido a David, el reino davídico, el trono que se le prometió al descendiente de David, que es Cristo. Se sentará y gobernará por los siglos de los siglos, dice la palabra. Así que es importante, hermanos, que vayamos desenglosando, ¿cierto? Desenglosando la venida del Señor. ¿Dónde llegará Jesús? Entonces yo les pregunto, me gustaría que los hermanos que están conectados, a los hermanos que están conectaditos, yo les pregunto, ¿dónde estaba Jesús el día que fue alzado? Cuando se fue a los cielos, ¿dónde estaba? ¿En qué lugar de la tierra? Por favor, hermano, váyame usted ayudando a buscar allí en la Biblia dónde estaba Jesús cuando ascendió a los cielos, en qué parte y en qué lugar. Y yo les voy a ir ubicando por acá un pasaje, porque si usted me ayuda a encontrar ese pasaje,
y usted participa, yo le voy a compartir algo muy importante acerca de la venida del Señor visible, visible, ya no por la iglesia, sino visible. Entonces vamos a ubicarnos en Zacarías. Mientras ustedes me responden, yo les voy a ubicar acá Zacarías 14, porque vamos a analizar algo muy importante, la venida visible del Señor Jesucristo por su iglesia. Entonces dice Zacarías 14, yo sé que usted va a ubicar allá, hermano querido, ese pasaje y me va a ayudar ahí para yo contrastar acá lo que les voy a decir. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. O sea que esto habla del tiempo en el que llegará el Señor. O sea, recuerden, hermanos, hay que irnos deteniendo en algunas cosas importantes. Cuando dice que el sol, la luna y las estrellas no harán su resplandor o caerán, se está hablando del tiempo de Israel. Israel va a estar en un tiempo de oscuridad. En un tiempo de oscuridad. Así que lo que dice Zacarías es: en medio de ti serán repartidos tus despojos. O sea, un despojo quiere decir que va a ser un tiempo donde el pueblo de Israel va a estar en crisis, donde el pueblo va a estar de alguna manera derrotado. Cuando se terminaba una guerra, el pueblo que conquistaba a otro pueblo tomaba las cosas del otro y los repartía dentro de sus soldados y dentro de su nación. Así que el pueblo de Israel no va a estar en el mejor momento en ese tiempo. En la venida del Señor va a ser un tiempo de angustia y de preocupación para los hijos de Israel. Pero ¿qué más dice? Porque reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y sigue que no va a ser un tiempo fácil para Israel, va a ser un tiempo duro. Y la ciudad será tomada. La venida del Señor, las naciones, las grandes potencias del mundo van a estar reunidas contra Israel. Van a estar guerreando, pero no todas. Yo quiero que usted entienda que San Mateo 25, más adelante en el mismo San Mateo, se habla de las naciones que ampararon a Israel. O sea, no todas las naciones se fueron en contra de Israel. Israel tiene enemigos en el mundo, pero en el día que el Señor venga por la iglesia, muchas naciones pelearán contra ella. Y por eso dice el Señor: reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá a cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Oiga, hermano, tremendo. Acuérdese que el Señor cuando habló, acuérdate, hermano, que cuando el Señor habló de estas palabras, dijo algo: el que lee discierna. O sea que hay que saber que hay acontecimientos de la palabra que se han cumplido y hay otras cosas que no se han cumplido. Esto es importante. Sigamos. Después saldrá, después de que Israel viva esa persecución, esa angustia, esa dificultad, saldrá Jehová. Por eso yo le digo a la gente que estudia la Biblia: ¿quién es el que va a venir a la tierra? ¿Quién es el que va? Porque algunas dicen: no, viene Jehová, otros: no, viene Jesús. Bueno, pues la pregunta es: ¿quién va a venir? Pero la Biblia dice, y nosotros tenemos claro quién es el que va a venir. Así que, hermanos, cuando Jesús está allí, antes de ascender a los cielos, está en el monte de los olivos. Anótese eso allí, hermano. Hechos capítulo 1. Ellos estaban en el monte de los olivos. Era el lugar donde ellos se congregaban y donde ellos se reunían. Y dice que los ángeles, así como le habéis visto ir, así volverá por segunda vez. Así que es importante que entendamos que el Señor vendrá allí. Entonces, dice que saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó el día de la batalla. El día de la batalla. ¿Y se afirmarán los pies de quién? Acabamos de decir, los pies de Jehová. Los pies de Jehová se afirmarán aquel día sobre el monte de los olivos, donde estaba Jesús frente a la ciudad de Jerusalén, donde les leyó estos pasajes que estamos estudiando. Allí donde Jesús se sentó a explicarle a los discípulos acerca de todo esto. Ahí se va a sentar, ahí se va a poner sus pies nuevamente. Donde el Señor fue levantado a la gloria, ahí llegará. Así que es importante comprender estos contextos. Dice que está frente a Jerusalén, donde vieron ellos de donde ellos vieron el templo. En el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente, hacia el occidente, haciendo un valle muy grande hacia el occidente. Dice, haciendo un valle muy grande, y el monte se partirá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur.
Oiga, hermano, qué interesante ver esto. Y dice, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de tal manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él, ¿quién? Todos sus santos. Oh, aleluya, hermano, qué lindo saber que ese día, hermano, vendrá la iglesia con el Señor, ya casada, ya después de las bodas del Cordero. Oiga, hermano, qué hermoso día será para la iglesia. Para el mundo no, para la iglesia será un día de fiesta, porque nos reuniremos con Israel. Oiga, hermano, una de las cosas que he anhelado es estar en la mesa con los apóstoles, con los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, conocerlo. Hermano, para mí eso es algo muy hermoso. Y estar con mi Señor en la gloria, hermano, eso es algo muy grande. O sea que nosotros, esto nos llena de gozo, el alma se nos llena de alegría, se nos llena de satisfacción, saber que un día estaremos reunidos con el Israel santificado. ¿Ah? Eso es lo que dice la palabra. Y vendrá Jehová mi Dios. Acuérdense, los que dicen que Jehová se quedará en el cielo y mandará al Hijo. Aquí dice que vendrá Jehová, porque Jehová y Jesús son el mismo. Jesús es Dios manifestado en carne. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. Por eso yo les decía a los hermanos, la señal del Hijo del Hombre. Acuérdense que una señal es una manifestación. Una señal es una manifestación de Dios. O sea que Jesús es Dios manifestado en carne. Primera de Timoteo 3:16. Jesús es Dios manifestado en carne. Así que es muy importante entender que lo que verá la gente es la manifestación de Dios. Pero dentro de ese velo está el Dios eterno, Jehová de los ejércitos, el Dios de los israelitas, él mismo, no es otro. Así que dice que vendrá, y vendrá solo, no, dice vendrá con él todos los santos, o sea, la iglesia y millares de ángeles. Vendremos a la tierra después del levantamiento de la iglesia, después de las bodas del Cordero. Oiga, hermano, ¿qué acontecimiento? Por eso digo, este es el acontecimiento más importante de toda la historia de la humanidad. Hermano, dígame, ¿cuál acontecimiento será más importante que la venida del Señor con todos sus santos? Entonces, hermano, si usted se prepara, si usted busca a Dios de todo corazón, usted puede participar de ese evento, pero viniendo con el Señor y no presenciando desde la tierra y lamentando. Hermano, mucha gente lamentará el haberse descarriado. Mucha gente lamentará no haber creído. Mucha gente lamentará no haber aceptado a Jesús como Señor. Porque para nosotros, así para el mundo, Jesús no sea nadie. Para nosotros Jesús es Dios sobre todas las cosas. Para nosotros Jesús es nuestro Salvador. Para nosotros Jesús es nuestro Rey, y creemos en Él y esperamos en Él. Así la gente diga lo que diga, que estamos locos, que lo que estamos diciendo no tiene sentido. Para nosotros Jesús es el Rey de la gloria, y lo reconocemos como Señor y Salvador. Así que seguiremos predicando que Él vendrá. Y se va a cumplir, hermano. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasa. Así que en esta mañana estamos diciendo que Jehová pisará el monte de los olivos. Y cuando Él pise el monte de los olivos, este monte se abrirá en dos. Amén. Dice el verso 7, sigamos, hermano, porque este es un pasaje hermoso de la venida visible del Señor. Y acontecerá que ese día no habrá luz clara ni oscura. Hermano, le voy a decir algo aquí para que usted, hermano, para que usted identifique algunas cosas de la venida del Señor. El día que el Señor venga a la tierra, en su segunda venida, habrá un eclipse. Quiero que usted sepa eso, hermano. El día, así como, hermano, mire las coincidencias cósmicas, porque como el que gobierna todo esto es el Señor, y Él es el que hace que todo esto encaje. El hombre no puede hacerlo, pero Dios sí. Cuando Cristo fue crucificado, hubo el primer eclipse registrado en la Biblia. Dice que hubieron tinieblas desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, hasta las 3 de la tarde, dice la Escritura. Hubo tinieblas desde el mediodía, desde la hora sexta a la hora novena, hubo tinieblas. Eso se llamó un eclipse, hermano. Cuando el Señor Jesucristo venga a pisar la tierra, ese día habrá un acontecimiento cósmico, un eclipse. Por eso dice, en aquel día
No habrá luz clara ni oscura. Lo mismo que sucedió el día que Jesús fue crucificado, lo mismo sucederá cuando Él pise la tierra nuevamente. Habrá un eclipse. Esa es una señal, hermano, de la venida del Señor Jesucristo. Será un día, dice la palabra, conocido de Jehová. Un día conocido de Jehová. Que no será ni de día ni de noche, porque sucederá que al caer la tarde habrá luz. Oiga, hermano, qué interesante esto. Qué interesante, hermano. Yo leo la palabra y yo me gozo de saber cómo el Señor nos habla. Los eclipses, hermano, son acontecimientos sobrenaturales para la humanidad. Es algo fenomenal. Para nosotros los eclipses son señales de la venida del Señor Jesucristo. O sea que Cristo vendrá a la tierra en un día cuando habrá un eclipse. O sea, los eclipses son señales de la venida del Señor. Hermano, si tú lees Hechos 2, te darás cuenta que dice: el sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre. Hermano, los eclipses son señales de la venida del Señor. Yo quiero que te quede claro eso. Así que el día que el Señor venga a la tierra con todos sus santos será un día de eclipse. Y dice que al final de la tarde habrá luz. Ya no va a resplandecer el sol, sino resplandecerá. O sea, cuando hay un eclipse se oscurece una parte de la tierra. Yo creo que los que saben de un eclipse saben que se oscurece una parte de la tierra. Pero al final no va a resplandecer ya el sol, va a resplandecer es la gloria de Dios en la tierra. Hermano, mire que los días cuando sucede un eclipse, cuando uno presencia un eclipse, es un día raro, no es un día normal. Es un día raro, es un día extraño, es un día confuso. Pero antes de que el sol vuelva a resplandecer sobre la tierra, aparecerá la gloria de Dios. El Hijo del Hombre, con todos sus santos, Jehová de los ejércitos, viniendo a la tierra, y todos los linajes verán al Señor llegar a la tierra. Amén. Por eso dice que al caer la tarde habrá la luz. Ya no será que el sol alumbrará, sino que lo que alumbrará será la gloria de Dios. Acontecerá también aquel día que saldrán aguas vivas, la mitad de ellas hacia el oriente, la mitad hacia el mar oriental, en verano y en invierno. Y Jehová, oiga hermano, qué linda esta verdad gloriosa para los que hemos recibido a Jesús, y me gozo en esta mañana decirlo. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre, porque se ha hablado mucho de él, pero yo me gozo saber que ese día va a llegar. Así que mucha gente, hermanos, muchas personas no creen este mensaje, pero nosotros lo creemos, lo predicamos y lo anunciamos para que la gente entienda esto, hermano. Así que, hermano querido, ese día se cumplirá. Gloria al Señor. Ese día se va a cumplir. Así que, mi estimado hermano, en esta mañana yo lo invito a que usted alimente su espíritu con la palabra de Dios, a que usted alimente su alma con estas promesas gloriosas. En esta mañana yo siento gozo. ¿Sabe por qué siento gozo? Porque yo sé que el que prometió es fiel para cumplir. Y sé que estamos a las puertas de la venida del Señor, hermano. Mucha gente no lo cree. Mucha gente no lo ve así. Pero, hermano, estamos a las puertas de la venida del Señor por su iglesia. Hermano, ¿por qué tú no te preparas bien con el Señor? Vamos a dar gracias a Dios por esta parte de la enseñanza que hemos visto. Y yo le invito, hermano, para que usted guarde en su corazón el mensaje de Dios. A que usted le diga: Señor, yo quiero esperar tu venida. Yo quiero guardarme para ese día, para ese acontecimiento que, hermano, marcará un final al pecado. Se pondrá fin, dice el libro de Daniel, para poner fin al pecado y expiar la iniquidad para siempre, para que se establezca la justicia perdurable. Hermano, la Biblia es un libro de promesas gloriosas y sublimes. Y esas promesas son fieles y verdaderas porque las ha dado el Dios Todopoderoso. Así que en esta mañana yo le invito, hermano,
a que nos llenemos de esperanza y de confianza. Sé que estamos en un tiempo difícil, un tiempo de mortandad, un tiempo de sombra de muerte, pero en esta mañana hay un pueblo que puede mirar al firmamento y decir: nuestro Salvador vendrá. Sí, sé que Él vendrá, y yo estoy seguro que ese día se acerca, hermano. Está cerca de que se cumpla la promesa de Dios de venir a llevar a su iglesia, pero también de pisar a la tierra con sus santos pies y de establecer su reino. Vamos a orar, hermanos, y vamos a decirle: Señor, ayúdanos a vivir bien el evangelio, a aceptar la verdad y a esperar en sus promesas. Hermanos, si tú estás débil en la fe, aprovecha este tiempo devocional para fortalecerte. Si tú estás flaqueando en la fe, fortalécete en el nombre de Jesús en esta mañana. Si estás enfermo, que en esta mañana esta palabra traiga sanidad sobre tu vida. Hermano, que en esta mañana la palabra de Dios produzca en tu vida el poder de Dios que sana, el poder de Dios que salva y restaura. Vamos a orar, hermanos, para que la vida espiritual de mis hermanos, para que la vida espiritual de los que están conectados y de los que escuchan esta enseñanza puedan ser fortalecidos por la palabra del Señor. Bendito Dios, en esta hora te doy gracias, Padre Celestial, porque nos permites predicar estas verdades gloriosas. Me has dado el privilegio, oh Dios. Me siento honrado de que hayas tenido en cuenta mi vida para que yo dé testimonio de tu gran poder y de tu gloria. Señor, estoy seguro que lo que has dicho se cumplirá, que lo que has dicho será en su tiempo y en su momento una realidad. Yo estoy convencido que tú vendrás por la iglesia, que vendrás a pisar esta tierra y a gobernarla como lo has determinado. Y quiero esperar tu venida, y espero que aquellos que escuchan la palabra también esperen tu venida. Señor, gracias porque tu palabra alimenta nuestro espíritu, porque tu palabra fortalece nuestra vida. Gracias, Señor, porque las promesas que nos has dado son fieles y son verdaderas. Gracias, Señor, porque sé que allá en casa hay gente sintiendo tu Espíritu Santo. Yo sé que hay gente sintiendo tu gloria allí en casa. Yo sé que hay gente sintiendo el poder de Dios en sus cuerpos, en sus vidas, porque esta palabra trae poder, esta palabra fortalece la fe, esta palabra trae esperanza para el que la oye. Señor, gracias por darme el privilegio de sentirte en mi vida y de dar testimonio, oh Dios del cielo, de tus grandes promesas, Señor. Quizá para el mundo lo que predicamos sea una locura, quizá para el mundo esto que hablamos no tiene sentido, pero para nosotros esto es vivo, Señor, y lo sentimos en el alma y sentimos en el corazón el gozo de las promesas gloriosas que nos has dado. Muchas gracias, Señor, porque en esta mañana podemos sentirte en el alma y en el corazón. Podemos sentirte en nuestra vida, Señor amado. Que esta palabra, Señor, transmita en el corazón del oyente la bendición de la fe, la bendición de la verdad. Gracias, Señor, por lo que tú nos permites predicar. En el nombre de Jesús. Amén.